El 17 de enero de 1920, Estados Unidos se despertó como un país diferente. De la noche a la mañana, fabricar, vender o transportar alcohol se había convertido en un delito federal. Los bares cerraron sus puertas, las destilerías pararon sus máquinas y millones de ciudadanos se convirtieron, técnicamente, en criminales. La promesa era ambiciosa. Sin alcohol, la sociedad sería más moral, más sana y más próspera. Las cárceles se vaciarían, la violencia doméstica desaparecería y Estados Unidos entraría en una era de virtud y progreso. Sin embargo, lo que consiguieron fue lo contrario. Mafias que controlaban ciudades, asesinatos en las calles, corrupción de policías y jueces, y miles de personas muertas o cegadas por alcohol adulterado. El consumo no desapareció, sino que se volvió clandestino, peligroso y violento. Durante 13 años, Estados Unidos vivió uno de los experimentos sociales más desastrosos de su historia. Y cuando finalmente dieron marcha atrás, tuvieron que reconocer lo que ya era evidente, que prohibir no funciona. Pero, ¿cómo llegó el país abanderado de la libertad a semejante prohibición? ¿Qué pasó durante esos años? Y sobre todo, ¿qué lecciones nos dejó esta historia sobre el poder del Estado y la libertad individual? Quédese y se lo contamos aquí, en la Bitácora Libertaria, una sección del Punto ANCAP. Para entender cómo Estados Unidos llegó a prohibir el alcohol, tenemos que retroceder unas décadas. A finales del siglo XIX y principios del XX, el país estaba cambiando rápidamente. Debido a la acelerada industrialización, las ciudades crecían rápidamente junto a las oleadas de inmigrantes llegados desde Europa. Y en medio de todo el escenario, el alcohol se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Movimientos religiosos y moralistas como la Liga Antialcohólica y la Unión de Mujeres Cristianas por la Templanza empezaron a culpar al alcohol de todos los males sociales: violencia doméstica, pobreza, prostitución, ausentismo laboral. Para estos grupos el problema no era la falta de oportunidades, las condiciones laborales o la situación miserable en que vivían millones de trabajadores. El problema era la botella. Lo curioso es que no solo eran los puritanos religiosos, sino que también se sumaron intelectuales y reformadores progresistas que veían la prohibición como una forma de control social y de americanizar las nuevas oleadas de inmigrantes. A ellos se unieron líderes sindicales de izquierda que veían el consumo como un obstáculo para la organización obrera. Decían que si los trabajadores dejaban de beber, se podría luchar mejor contra la explotación. Así que se daba una extraña alianza: predicadores evangélicos, feministas de la templanza y progresistas científicos, todos unidos bajo la misma bandera: prohibir el alcohol para mejorar a la sociedad. El mensaje era claro: eliminando el alcohol se eliminaba el vicio, y eliminando el vicio es que podía ponerse la primera piedra para construir una sociedad perfecta. La Primera Guerra Mundial fue la oportunidad perfecta para los prohibicionistas. Aprovecharon el fervor patriótico para demonizar a los productores de cerveza, muchos de ellos inmigrantes alemanes. Decían que beber menos cerveza es un acto patriótico, y en medio de la propaganda chauvinista, el lobby alemán quedó desacreditado y no pudo frenar lo que venía. Así, en 1917, el Congreso aprobó la 18ª enmienda a la Constitución, que prohibía la fabricación, venta, importación, exportación y transporte de bebidas alcohólicas en todo el territorio de Estados Unidos. En enero de 1919, la enmienda fue ratificada por 36 de los 48 estados, y en octubre de ese mismo año se aprobó la Ley Volstead, que implementaba la prohibición.
Así, el senador Andrew Volstead, impulsor de la ley, declaró con un optimismo desbordante que esta noche, 1 minuto después de las 12, nacerá una nueva nación. El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos y los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno. La ley definía como bebida alcohólica cualquier líquido con más del 0,5% de alcohol. Eso sí, no prohibía el consumo de alcohol, pero sí todo lo que lo hacía posible: fabricarlo, venderlo y transportarlo. Aunque también había alguna salvedad. Se permitía el vino para uso religioso y el alcohol para uso medicinal. Pero para la inmensa mayoría de la población, el alcohol pasó a ser ilegal. Una ley que no eliminaba la demanda, solo la oferta legal. El 17 de enero de 1920, la ley seca entró en vigor y al día siguiente, la gente quería seguir bebiendo. La demanda no había desaparecido, así que, como era de esperar, la oferta se volvió clandestina. Nacieron así los speakeasies, bares clandestinos que se multiplicaron por todo el país. En Chicago, en Nueva York, en Detroit y en cualquier ciudad importante había locales secretos. Y para entrar, se tenía que conocer la contraseña, tocar la puerta correcta y esperar a que te dejasen pasar. Dentro, la gente bebía, bailaba jazz y podía vivir un poco al margen de la absurda ley. Pero alguien tenía que abastecer esos bares y cuando se elimina la oferta de forma artificial, quienes llenan el vacío son los criminales. Y ahí entraron las mafias. Las organizaciones criminales tomaron el control de la producción y distribución de alcohol ilegal. Montaron destilerías clandestinas, rutas de contrabando desde Canadá y México y redes de soborno que llegaban hasta policías, jueces y políticos. El caso más emblemático es el de Al Capone, el gángster de Chicago que construyó un imperio multimillonario gracias al tráfico de alcohol. Al Capone controlaba bares, destilerías, rutas de contrabando y tenía en nómina a buena parte de la policía y del gobierno local. Se calcula que en su mejor momento ganaba más de 100 millones de dólares al año y todo gracias a la ley seca. Pero no era el único. En Nueva York, en Detroit y en casi todas las grandes ciudades, las mafias se repartían el negocio del alcohol. Solo que en vez de competir con publicidad, lo hacían con ametralladoras. La ley seca no solo creó un mercado negro, creó una ola de violencia sin precedentes. Las bandas mafiosas luchaban entre sí por el control del negocio y los asesinatos, tiroteos y ajustes de cuentas se sucedían cada poco. Uno de los episodios más famosos fue la masacre del día de San Valentín en el año 29, cuando la banda de Al Capone asesinó a 7 miembros de una banda rival en Chicago, a plena luz del día, con ametralladoras. Antes de la ley seca, había unos 4.000 reclusos en las prisiones federales de Estados Unidos, pero en 1932 había casi 27.000. Este dramático aumento refleja el éxito del Estado en criminalizar a su propia población, ya que la gran mayoría de estos nuevos reclusos eran infractores de la ley Volstead. Pero la violencia no era el único problema. El alcohol que se vendía en el mercado negro era peligroso. Ante la falta de oferta legal, los productores clandestinos no solo adulteraban el alcohol. En ocasiones, la propia política gubernamental contribuía a las tragedias. El Estado ordenó la desnaturalización química del alcohol industrial con venenos como el metanol para disuadir a los contrabandistas. Y cuando estos rectificaban el alcohol para beberlo, el resultado eran intoxicaciones masivas
casos de ceguera y miles de muertes por envenenamiento. Se calcula que miles de personas murieron o quedaron con secuelas permanentes por beber alcohol adulterado durante la ley seca. Y asimismo, el Estado respondió con más represión, más agentes federales, más recursos para perseguir a contrabandistas y más cárceles. Pero el problema seguía creciendo. Lo más irónico de la ley seca es que nadie la cumplía, ni siquiera los que la habían impulsado. Políticos que habían votado a favor de la prohibición bebían en privado. Los jueces que condenaban contrabandistas tenían bodegas llenas de whisky y la élite social frecuentaba los speakeasies más exclusivos donde el alcohol fluía sin problemas. La ley seca nunca tuvo un cumplimiento real. La gente simplemente decidió que era una ley injusta y la ignoró, por lo que la corrupción se volvió sistémica. Policías que cobraban sobornos para mirar hacia otro lado, jueces que archivaban casos a cambio de dinero y políticos que protegían a las mafias. Tiempo después, a principios de los años 30, la opinión pública ya había dado un giro completo. La gente estaba harta. El consumo de alcohol no había desaparecido, el crimen organizado estaba en su apogeo, la corrupción era masiva y encima, en el año 29, llegó la Gran Depresión, la peor crisis económica de la historia de Estados Unidos. En ese contexto, mantener la ley seca ya no tenía sentido. La industria del alcohol podría generar empleos, ingresos fiscales y dinamizar la economía. Y además, cada vez más gente veía la prohibición como un fracaso absoluto. En 1932, el Partido Demócrata incluyó en su plataforma la intención de derogar la ley seca. Franklin Roosevelt, candidato a presidente, prometió que si ganaba, acabaría con la prohibición y cumplió. El 21 de marzo del año 33, Roosevelt firmó el Acta Cullen-Harrison, que legalizaba la venta de cerveza con hasta un 3,2% de alcohol y la venta de vino. Meses después, el Congreso aprobó la 21ª enmienda que derogaba la 18ª. El 5 de diciembre de 1933, Utah se convirtió en el estado número 36 en ratificar la nueva enmienda, y con eso, la ley seca llegó oficialmente a su fin. Es la única vez en la historia de Estados Unidos que una enmienda constitucional es derogada por otra, un reconocimiento implícito del fracaso absoluto del experimento prohibicionista. La ley seca nos dejó lecciones que siguen siendo relevantes hoy. Prohibir algo muy demandado no elimina la demanda, sino que crea un mercado negro con muchas posibilidades de tornarse violento. La prohibición no protege a la gente, la pone en mayor peligro porque elimina los controles de calidad y entrega el negocio a criminales sin escrúpulos. Y las buenas intenciones no justifican las malas políticas. Los prohibicionistas querían una sociedad más moral, más sana y próspera, pero consiguieron lo contrario: más crimen, más corrupción y más muertes. Y aquí viene lo importante, que esta historia no es solo cosa del pasado. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos repitiendo los mismos errores con la guerra contra las drogas. Prohibición, mercado negro, cárteles violentos, corrupción, productos adulterados y prisiones masificadas por delitos autodefinidos como tal. Desde una perspectiva libertaria, la lección es clara. La moral no se impone por ley sin un coste humano enorme. Las soluciones reales pasan por la responsabilidad individual, la educación, el apoyo comunitario y mercados no adulterados que permitan controlar la calidad de forma espontánea, en consonancia con la oferta y la demanda del mismo. La ley seca fue uno de los experimentos sociales más ambiciosos y desastrosos de la historia moderna. Un país que se creía más moral prohibiendo el alcohol terminó más violento, más corrupto y menos libre. Y 13 años después de la implantación de la ley, el propio Estado tuvo que recular
y dar marcha atrás. Pero el daño ya estaba hecho. Miles de muertos, un sistema judicial colapsado y mafias consolidadas en las grandes ciudades. Hoy, cuando alguien pide mano dura y prohibir algo por nuestro bien, vale la pena recordar la ley seca, porque la historia nos enseña que cuando el Estado decide qué podemos o no hacer con nuestros propios cuerpos, el resultado nunca es mayor libertad, es mayor control, y el control siempre genera violencia. Si les interesa seguir explorando estas ideas, pueden suscribirse al canal y dejar su opinión en los comentarios. Nosotros les esperamos aquí, en el Punto ANCAP.